Listo. Ok. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Lápiz. Hoy queremos rendir cuentas porque la democracia se hace con transparencia. Fuimos a Miraflores el 8 de diciembre del 22. Nosotros no vamos ni por la puerta de atrás, ni vamos escondidos, ni le pedimos reuniones privadas a los demás. No. Público y notorio. Pero además lo fuimos con una carta y por escrito. Es decir, que todas las cosas que ahí hablamos las dejamos por escrito y hablamos por escrito. Cosa que sorprendió al señor presidente de la República, porque cada vez que hay gente que va por la puerta de atrás, no le llevan tampoco nada por escrito. Pero entonces nosotros le dejamos muy claro, tanto a la gente como al presidente, cuáles eran las prioridades de nosotros. Uno, lo urgente, que los niños coman. Y relanzar, por supuesto, un programa de alimentación escolar importante porque hay hambre en la escuela venezolana. Lo importante, fecha de elecciones presidenciales. Sin andar con, fecha de elecciones, para darle certidumbre al país que tanto lo necesita. No vamos a traer inversiones extranjeras ni vamos a estimular la economía si no damos estabilidad. Y tercero, lo trascendental, que es la reincorporación de Venezuela a la Organización de Estados Iberoamericanos. Ahora fíjense lo que hemos hecho. Uno, fuimos al Vaticano. ¿Por qué fuimos al Vaticano? Primero fuimos a informarle al Papa Francisco a través del cardenal Parolín que necesitamos de los mejores técnicos para resolver el problema alimentario de los niños venezolanos. La tragedia que se está viviendo en las aulas venezolanas tenemos que resolverlo. Y como el presidente de la República quedó conmigo en que íbamos a iniciar un programa nuevo de alimentación, pues bueno, vamos a buscar a los expertos internacionales en esta área sin ningún tipo de complejo. Play del Vaticano, vamos a iniciar procesos de diálogo aquí en Caracas con Cáritas de Venezuela. También le informamos al cardenal Parolín sobre estas posibilidades, la cual aceptó. Segundo, nos reunimos con la Organización de Estados Iberoamericanos, con el señor Mariano Abonero. Les anuncio que muy pronto se abrirá en Caracas la oficina de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y Tecnología. El objetivo del Lápiz es muy claro. Queremos un nuevo modelo educativo con miras al 2050. Es decir, aquí hay que comenzar a pensar en grande. Aquí hay que comenzar a pensar mucho más allá y a actuar mucho más allá del mes que viene. Es decir, aquí hay que pensar en el desarrollo nacional y para eso buscar a los mejores. Los mejores están en organizaciones como esta, que además están presentes en todos los países de Iberoamérica. Es decir, que contaríamos con el apoyo de España, Portugal y la Unión Europea para un nuevo modelo educativo en Venezuela. En eso está trabajando el Lápiz de la Educación. Bien, ahora vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona, por una razón. Desde que tengo 17 años estoy dando clases. Es decir, he sido auxiliar docente, he sido maestro, he sido profesor universitario y he estado de profesor en todos los niveles de la educación, salvo en preescolar. Conozco de este tema y la vida me enseñó que en Venezuela tenemos mejores maestros que políticos. Es decir, que aquí hay que atacar este problema porque problema grande se resuelve con temas y soluciones grandes. Un tema tan complejo como los maestros venezolanos y la crisis de los maestros no puede ser abordada de manera pequeñita, ni mandando mensajes de solidaridad, ni haciéndose selfies en una marcha. Uno, aquí en Venezuela hacen falta 600,000 maestros. 600,000 maestros hacen falta. Estoy denunciando desde el año 2008 la crisis y el déficit de docentes en Venezuela, que ya hace 15 años atrás era de 250,000. Más la fuga que ha habido a partir de la caída del petroestado en el año 2018, pues estamos hablando de que en Venezuela hacen falta 600,000 maestros, pero pagados y bien formados y por supuesto en el marco de una transformación educativa. Déjenme decirles que hay cifras que son gravísimas. El 90%, la UPEL perdió el 90% de su capacidad de egresados. Es decir, nuestra fábrica de maestros venezolanos, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, ha perdido hasta el 90% de los últimos 20 años de la capacidad de egresar
profesionales preparados para abordar el aula de clase. Por supuesto, ¿quién quiere estudiar ser docente en Venezuela? Nadie. Y además aquí hemos estado presos de la hipocresía. Aquí la sociedad no le ha parado a la educación y el Estado tampoco. El Estado los abandonó, los pateó e intentó adoctrinar. Fracaso. Y para completar, la sociedad venezolana también le dio la espalda. ¿Quién le recomienda a un hijo en Venezuela que estudie educación? No, es que para la sociedad venezolana acostumbrada al petroestado, la educación no era prioridad. Y eso es una realidad que tienen que asumir. Ahora que se acabó el petroestado y estamos en la ruina, la única manera es a través de la educación que podemos transformar a este país. Ahora fíjense esto, cuando un problema tan grande como este, que es un maestro mal pagado, sin seguridad social, no hay cómo llevarlo ni siquiera al cementerio, no hay ningún tipo de seguridad social, ni de seguro médico, ni de seguro social, y el IPASNET fracasado y todas estas cosas. Fíjense esto, ¿cómo se aborda un problema? El docente, ¿cómo se pasa a la siguiente lámina? Imagínense ustedes, yo lo que quiero es que ustedes vean un problema grande con una solución pequeña y aislada. ¿Cuánto ganaba un maestro antes y después del bono de vacaciones? Vamos a hacer este ejercicio con ustedes hoy, para que ustedes vean lo que es una política mal manejada. Sigue. Un docente 6 con más de 20 años de servicio, vean esto, con posgrado, con doctorado, para abril del 2022 ganaba $98.62 a tasa del Banco Central de Venezuela, con el sueldo base de 450 bolívares. Para enero del 2023, un maestro venezolano lo que gana son $22. Es decir, en menos de un año, el maestro venezolano perdió el 80% de su capacidad de compra, sin hablar de las desviaciones y la inflación en dólares producto de las malas políticas económicas. Entonces, fíjense, un problema, cuando a un problema grande se le aplica una solución pequeña. Es decir, que nosotros necesitamos abordar esto desde otro punto de vista. Para el lápiz, la solución a problemas grandes es con política grande. Hagamos política a lo grande. Necesitamos una transformación a fondo de nuestro sistema educativo y del modelo económico nacional. Nosotros lo hemos definido en 3 pasos. Primero, tiene que haber un diálogo social en Venezuela. Tenemos que escuchar a los docentes. Esto tiene que ser un diagnóstico más que académico. Hay muchas investigaciones que existen ya, nosotros mismos desde la Fundación Unlar Pietri lo hemos hecho, desde hace más de 17 años, que le hemos guardado seguimiento a la educación venezolana. Pero obviamente aquí hay que hablar con los gremios y ya iniciamos una conversación el día de ayer con la Federación Venezolana de Maestros. La idea es que diagnostiquemos a fondo toda la problemática que tiene un maestro venezolano hoy. No solamente desde el punto de salarial, condiciones de trabajo, porque hay que ver cómo un maestro tiene que hasta cambiar bombillos y extraer bombillos de su casa. Cuando un maestro tiene más de 2 años que no reciben agua en su liceo. Es decir, esto es un problema estructural. Pero hay que hablar con los docentes y nosotros vamos a iniciar una gira nacional para hablar con los docentes venezolanos. Esto es un diálogo social abierto. Segundo, vamos a hacer diálogo institucional. Aquí el gobierno tiene que escuchar. Aquí no se trata de un tema de golpe de Estado, de otra vez con el cuento subversivo. No. Esto es un asunto de Estado. Esto es un asunto donde el gobierno tiene que escuchar y donde el país tiene que escuchar. Es decir, el país entero tiene que escuchar a los maestros venezolanos y el gobierno de Maduro tiene que escuchar a los maestros. Ahora, ¿cómo se escucha? Nosotros también, ya que somos parte del diálogo nacional y aceptamos ser parte del diálogo nacional, el lápiz va a llevar el tema de los maestros al diálogo nacional. Y lo vamos a llevar a Miraflores, y lo vamos a llevar a la Asamblea Nacional, y lo vamos a llevar a donde tengamos que llegarlo. Al lápiz no le importa con quién tengamos que reunirnos,
total de solventar el problema de la educación venezolana. Ya basta que nuestros hijos y nuestros maestros estén condenando el futuro, estén condenando su futuro. Hoy estamos enseñando para el pasado, no estamos enseñando para el futuro. Y la escuela venezolana está cerrada. Ahora, para abrirla hace falta un esfuerzo mancomunado de todos, no solamente del gobierno, sino también de la sociedad venezolana, y que todos comencemos a poner a la educación como el primer punto de la agenda nacional. Porque no llegamos al 2024 con un clima con este problema. Pero esto no se arregla solamente con diálogo nacional. Evidentemente existe una crisis muy seria que va mucho más allá del diálogo internacional, del diálogo institucional. Vamos a hacer tercero, el diálogo internacional. Es decir, vamos a hacer diálogo social con los maestros. Vamos a llevar este diálogo y las peticiones de los maestros las vamos a llevar a Miraflores y las vamos a llevar a todas las instancias de los poderes públicos nacionales. Pero también las vamos a llevar al diálogo internacional. ¿Por qué? Porque hay activos congelados de Venezuela en el exterior, hay incrementos en la producción de petróleo que se estiman que va a haber en este año. Pues bien, aquí hay que buscar los fondos para ver cómo pagamos una reforma integral al régimen laboral de los maestros. A mí lo que me importa es que un maestro viva bien. El lápiz tiene dos objetivos en este momento ya, que es que los niños coman y que los profesores vivan dignamente. Me voy a dejar la vida en esto. Así tenga que dejar el cuero aquí, pero es que tenemos que lograr parar el desangre de la educación venezolana y que tengamos que hablar con quien sea. He pedido y voy a pedir a través de nuestro portavoz de Asuntos Internacionales, Jorge Barragán, reunión con el embajador norteamericano en Colombia, con el señor Jaime Story, para hablar también de este tema, para que los Estados Unidos se sensibilice también de la tragedia educativa de este país. Y así tengamos que ir a hablar directo también con las petroleras y tengamos que hablar con los organismos internacionales, con quien haya que hablar, pero tenemos que hacer una reforma a fondo del régimen laboral del maestro venezolano. Un maestro venezolano no puede ganar $10 y $20, porque imagínense ustedes, según la tabla, fíjense esto que es muy importante, yo les estoy hablando del maestro que más gana. El maestro que más gana en Venezuela gana $20. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza con nuestros hijos! Porque detrás de un maestro hay por lo menos 50 familias. Y es el futuro de 50 niños. Eso nos tiene que dar vergüenza a todos los venezolanos. Vergüenza le tiene que dar a los que están en el gobierno y vergüenza tiene que darle a los que han promovido el bloqueo internacional a Venezuela. Vergüenza tiene que darle a quien maneja la chequera nacional y vergüenza tiene que darle a los sinvergüenzas que han hecho negocios a cuenta del voto de protesta de los venezolanos. Que un maestro venezolano lo que está ganando son $10 y $20. Falta de respeto a la sociedad venezolana y a nuestra historia y a nuestro futuro. El lápiz va a asumir esta pelea con toda fortaleza y con toda dignidad. Y me voy a convertir en presidente de Venezuela para transformar esta realidad. No seguimos con los maestros de último en la fila. Aquí el sueño de Luis Beltrán Prieto, de Arturo Larpietre, de Simón Rodríguez, vamos a hacerlo realidad y vamos a convertir a Venezuela en el país de la educación. Y lo vamos a hacer de la mano de los maestros. Y sí, los maestros venezolanos van a ser la bandera de nuestra campaña presidencial, porque van a ser los primeros beneficiados de una reforma a fondo del Estado venezolano que va a hacer que los funcionarios públicos vuelvan a tener el orgullo de trabajar para el Estado y para servir a la gente. Muchísimas gracias. Quisiera una precisión sobre los avances en esa propuesta que viene en la primera lámina de productos de precedentes que hemos visto de otros factores políticos que han presentado propuestas en Miraflores y también mesas de diálogo que se han instalado y que al final caducan y pues, no se informa nada sobre precisión, si hay avances como ese, había incluso creo mencionaste el año pasado que el intermediario era Jorge Rodríguez. ¿Hay algún contacto en ese sentido? Sí, sí lo hay.
por el propio secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. La Cancillería de Venezuela nos cumplió, y eso hay que reconocerlo. Actuaron ante el secretario general de la OEI al mismo tiempo que lo hicimos nosotros. Es decir, que la comunicación se ha mantenido y hemos avanzado. Es decir, la próxima llegada de Mariano Jabonero como secretario general de la OEI a Caracas está absolutamente ya concertada. En este punto estamos de acuerdo y estamos avanzando. Hay otros puntos en los que tenemos que ir conversando e ir hablando. Pero recuerda, 8 de diciembre al 8 de enero, un mes y con las navidades atravesadas, pero ya hemos logrado estas cosas porque aquí el lápiz no estaba de vacaciones. Nosotros estábamos trabajando en esta agenda y lo hemos hecho y hemos venido cumpliendo nuestros objetivos. Y le guardamos seguimiento a las cosas. Lo que pasa que pareciera ser, y hay muchos que les da comezón, que un movimiento nuevo, independiente, al que ignoraban, resulta ser que va a Miraflores, va con una propuesta seria, acordamos esos 3 puntos y los 3 puntos comienzan a trabajarse. Ahora, valdría la pregunta que si en otras mesas de diálogo y en otras cosas llevaron cosas concretas, pero resulta era que estaban otros actores detrás de esos actores. Fíjate, yo les recomiendo, por ejemplo, la lectura de las memorias de la canciller María Ángela Holguín, para ver el desastre que hizo la oposición venezolana en República Dominicana. Y no lo está diciendo nadie de la izquierda, lo está diciendo la ex canciller de Colombia. Es decir, que ya esta historia está a un lado. Por supuesto, siempre hay desconfianza, pero la desconfianza, ¿cómo se combate? Con transparencia. Yo vengo a Venezuela, rendí cuenta. Voy para el Vaticano y lo digo. Voy a la OEI y lo digo. Es decir, aquí vamos avanzando públicamente y rindiendo cuentas de las cosas que vamos haciendo. Con base a lo que tú propones, una supuesta presidencia donde los docentes estarían de primero quizás en las prioridades. Quisiera tu apreciación sobre lo que fue la memoria y cuenta de Nicolás Maduro, que dijo que el país creció y fue uno de los más de Latinoamérica con mayor Producto Interno Bruto en el 2022, pero no se anuncia ningún tipo de medida salarial. ¿Cómo? Según los números que ustedes pueden llevar a análisis, los ingresos de la nación son suficientes como para aumentar a los docentes y al sector público en general. No, hay que hacer profundas transformaciones económicas. Lo que es que uno está previendo perfectamente, porque además me he quemado las pestañas estudiando finanzas y haciendo análisis de entorno internacional, porque de eso vivo, pues veo la proyección de Venezuela con un crecimiento extraordinario. Ahora, una vez Arturo Uslar Pietri decía que el día que a Dinamarca le pusieran las leyes laborales de Venezuela, ese día quebraban a Dinamarca. Es decir, nosotros necesitamos una reforma profunda de todo un sistema legal y de un régimen legal que está sumamente atrasado, porque el objetivo final es que los maestros vivan bien y que ganen bien. Hay modelos muy claros como el de Finlandia y el de Lituania que hemos estado ahí estudiando, porque para llegar a donde estamos hoy nos hemos quemado mucho las pestañas. Esto no es piratería ni es el populismo de última hora, no. Ese objetivo de llevar a los maestros a ganar por lo menos $2.500 de salario básico es posible con una reforma económica y una reforma del modelo educativo y del régimen laboral del docente venezolano. Porque a mí lo que me importa es que el docente viva bien y puede vivir bien. Recuerden que en el año 1997, con una producción de petróleo de 3.800.000 y con el barril a $7, un maestro no ganaba esta vergüenza. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que iniciar un proceso de transformaciones y actualización, porque el mundo está cambiando. El mundo cambió y Venezuela quedó anclada en la ruina de los años 70. Esa es la verdad. O sea, estamos anclados en una casa vieja. Ahora, a mí me parece que en cuanto a la memoria y cuenta del presidente Maduro, le faltaron números al presidente Maduro. Yo creo que el presidente Maduro tiene que hablar con las cuentas claras. Si él tiene una cuenta donde le están rebotando los cheques porque está bloqueada, debería enseñarle. O sea, deberíamos ser mucho más transparentes. Es decir, eso es un esfuerzo que hay que construir. Transparente tiene que ser el gobierno y transparente tiene que ser la junta esta liquidadora que acaba de nombrar ahora el G4, la junta de ampones que acaban de nombrar ahí, porque eso no está en la Constitución, eso no está en ninguna parte, pero resulta ser que esas juntas interventoras de bienes de la República en el exterior están hablando, según cuentas del Banco Central ad hoc,
que están manejando cerca de 2.000 millones de dólares en cuentas líquidas. Ahora, yo quisiera saber dónde está eso y cómo está eso, y nadie presenta cuentas y nadie dice nada. Entonces aquí todo es oscuro. La democracia se hace con transparencia, y eso hay que decírselo al gobierno de Maduro y por supuesto al oscurantismo de los que utilizaron el voto de protesta de los venezolanos para llegar a chorear las cuentas de la República. Hablan de una reforma en el régimen laboral de los maestros. Hay algo que es importante, hay algo que es urgente. Han identificado las fuentes de recursos para mejorar ese ingreso de los maestros en el corto plazo. Sí, específicamente nosotros creemos que en el incremento de la producción petrolera podemos beneficiar a los maestros con bonos, con un sistema nuevo que le permita a los maestros recuperar su capacidad salarial y su capacidad adquisitiva y su poder adquisitivo a corto plazo. Es decir, en la medida en que Venezuela se vaya recuperando, en esa misma medida los maestros se han beneficiado. Estamos estudiando esa y otras 1.000 propuestas más, pero todas esas van a ir a este diálogo nacional que estamos convocando. Es decir, hay que hablar con los maestros, hay que hablar con el gobierno y hay que hablar con los actores internacionales. Luego de hablar y ese ciclo completo lo hagamos, pues presentaremos al país una mesa con propuestas muy claras de políticas para poder lograr que un maestro venezolano salga del hueco en que está de ganar $20 mensuales. Han proyectado, digamos, el nivel de recursos que se requerirían para esa reforma. Sí, se han proyectado mucho, pero la verdad es que hemos tenido todas las proyecciones y en la práctica te las puedo sacar ahorita mismo. Pero yo lo que quisiera es antes hablar con cada uno de los gremios, porque aquí no pueden seguir las políticas públicas como políticas de laboratorio. Aquí tiene que seguir una política hablando directamente con los maestros, porque hay mucha inversión que se tiene que dar y muchos cambios también de modelo que se pueden crear. Aquí nosotros creemos, por ejemplo, en las escuelas charter, creemos en escuelas que pueden abrirse y pueden cubrir con mucha más rapidez a los niños que hoy no están recibiendo clases. Miren, yo creo que hoy más del 80% de los niños venezolanos no está recibiendo una educación adecuada. Y eso es un grave problema. Es decir, que el tema de los maestros es un problema de Estado, es un problema de futuro y es un problema grave que entre todos tenemos que arreglar. ¿Consideras que el tema salarial de Venezuela, no solamente los maestros, como el sector salud, todos los trabajadores públicos, tiene que ver principalmente por las sanciones o debido a una política inadecuada? Por las dos. Por la tormenta perfecta que acabó con el petroestado en Venezuela. El petroestado venezolano se hundió por las malas políticas económicas llevadas a cabo por el socialismo del siglo XXI y por el PSUV, y también por el bloqueo internacional promovido por la oposición. Es decir, aquí tenemos la verdad que los dos sectores políticos, para tratar de tomar la sociedad venezolana y tomar el poder, decidieron acabar con el bolsillo de los venezolanos. Entonces, ese pecado mortal que se cometió, eso hay que curarlo. Ahora, en el lápiz no vas a encontrar ningún tipo de política que tenga que perjudicar el bolsillo de los venezolanos. Es decir, tenemos que comenzar a hacer reformas importantes, dialogando, conversando, porque por otra manera no la encuentro. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Que los niños coman. ¿Cuáles son los objetivos? Que los profesores vivan dignamente. Hoy por hoy, lamentablemente, ha habido un retroceso del 80% en el último año con relación al poder adquisitivo de los maestros venezolanos. Pero ¿cómo tratamos esto? Esto no se trata de una pelea a ver quién gana más la calle. Aquí esto se resuelve con una política responsable. Como presidente de la República, pues haría una mesa de trabajo de inmediato con todos los gremios de la educación, todos. Y luego me siento con los actores y los vicepresidentes de la economía y de inmediato lo hago con los actores internacionales también. Mientras más transparencia, más rápido pueden salir los recursos y se pueden obtener proyectos internacionales importantísimos de apoyo a una reforma estructural a la educación venezolana. Pero por esto pasa el futuro de Venezuela. Ahora, un problema grande no puede ser con una solución pequeña. Eso es clave. Un problema grande con una solución pequeña lo que trae es la distorsión que vemos aquí en esta lámina.
cómo los maestros perdieron el 80% de su poder adquisitivo cuando exigieron el cumplimiento de cláusulas de la convención colectiva y el gobierno, para pagarlo, devaluó la moneda. Ah, bien, bueno, ¿cuánto ganas antes y cuánto ganas después? Entonces, aquí eso sí se llama populismo. Porque el populismo, ¿qué es? Es usar los recursos públicos para fines partidistas y para fines irresponsables. ¿Cómo va a ser usar los recursos públicos para invertirlo en la educación populismo? Ahora, tienes que hacerlo de manera responsable. Entonces, pero tiene que haber un diálogo muy claro y muy sincero entre quienes están en la calle, porque los maestros están en la calle no solamente por protestar, sino que están en la calle porque están ganando $20 mensuales. Entonces, esto hay que sensibilizarse. El gobierno tiene que entender que esto duele. Ahora, por otra parte, los gremios de la educación deben sentarse y tienen que estar abiertos. Y a mí me manifestó la Federación Venezolana de Maestros, con quien ya me reuní, y hemos venido hablando y vamos a hablar con todos los gremios de la educación, inclusive con el Sindicato Bolivariano de Maestros. Hay que hablar con todos. Hay que hablar con todos porque esto tiene que ver con los niños venezolanos y con el futuro del país y el futuro de todos nosotros. Porque la educación es el nuevo sistema de seguridad social de los venezolanos. Porque como está avanzando el mundo y como está avanzando la ciencia y la tecnología, necesitamos maestros para todas las edades. Entonces, ¿cómo los vamos a dejar ganando $20? Por amor a Dios. Que hace unos minutos mencionaba, hace referencia a lo de la justicia electoral de P4. Jorge Rodríguez advirtió que ya prácticamente era inviable lo del diálogo en México, si no se liberaba o no se concretaba la liberación de los recursos acordados. ¿Qué tanto puede impactar en el ámbito político, incluso en el tema de las primarias, que se finalice ese diálogo? ¿De qué? De que no se ¿De las qué? diálogo, ¿De las qué? O como ellos lo llaman. Lo de las primarias no es... Mira, yo con lo de las primarias te voy a decir, como siempre lo he dicho, lo que pasa es que antes me criticaban y ahora me dan la razón. Las primarias es como un enfermo que le quitaron la máquina. Eso está muerto. De alma, de ética, de moral. La oposición venezolana necesita también un proceso de transformación. Esos viejos actores tienen que irse para su casa. A criar muchachos, a casarse, a rehacer su vida. Eso es lo que tienen que hacer. Váyanse para su casa y no obstaculicen más, porque la transformación de Venezuela pasa por terminar de enterrar a esa clase política venezolana que nos trajo esta desgracia. Porque así como es responsable Maduro, que quiero sacarlo de ahí por votos, también es responsable esta clase política que teniendo 80% del lado de ellos, pues votaron todo ese capital político. Y esa es la verdad. Es un éxito ser en las primarias, no vas a presentarte. Pero es que no hay primaria. ¿Qué primaria? Eso está muerto. Entonces de los muertos no se habla porque es pavoso, como me decían en mi pueblo. Bueno, finalmente quería recuperar una pregunta que es importante, ¿no? ¿Cuál es la transparencia? Si un venezolano quisiera saber quién le saca, digamos, quién financia el lápiz para ser internacional, como diría el maestro Cayán, quién maneja el dinero, cómo se traslada Antonio Carres por esa idea internacional, es un candidato presidencial, ¿no? Para eso me he pestañado bastante y me he quemado las pestañas. Tengo mi propia empresa, soy egresado summa cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello en Derecho Financiero. Si me hubiese dedicado simplemente a ser maestro ganando $20, créeme que lamentablemente no. Mi corazón está aquí, porque yo hubiese querido ser un maestro de aula, te lo juro. Pero tengo mi empresa, soy consultor financiero y tengo que viajar a Europa, además atender siempre a clientes, etcétera. Y ningún cliente es venezolano, por cierto. Y pueden visitar la página web de mi empresa si quieren también, porque aquí todos estamos emprendiendo. Aquí todos los venezolanos somos emprendedores. Y el primer emprendedor aquí es el lápiz. Y aquí en el lápiz somos emprendedores. Aquí las nóminas, las nóminas están en otro lado. Que no, eso sí no pueden rendir cuenta. Nanay, nanay. Y tengo una contralora que es peor que cualquiera. Mi mujer. Esa es la más. Muchacho. Así. No, yo no te voy a salir con el cuento aquel. Yo vivo de mis amigos. ¿De acuerdo?